aquí hay otra. Entonces la bala entró por aquí y me salió por aquí, en el cual a mí me destruyó prácticamente todo el antebrazo, ¿no? Y me sacó desnudo con los pantalones abajo porque me agarró así y me tiró de un solo al piso. Y ellos con el arma así, me tiraron de un solo al piso. Nosotros dormíamos prácticamente en el suelo porque nos tiraban en una colchoneta y ahí solo comíamos 2 veces al día. Comíamos en la tarde y en la noche. Todo el viaje, esa fue la parte que yo más miedo tuve y en la que sí sentí realmente que nosotros íbamos a morir. No solo yo, sino que los que íbamos ahí. El día de hoy yo les traigo lo que es la historia mía, lo que yo viví en el camino de Honduras hacia Estados Unidos de manera ilegalmente. Voy a comenzar el motivo por el cual yo me vine. El motivo fue porque yo tuve problemas con ciertas personas en la colonia donde yo vivía. Tuve un atentado en el cual pues prácticamente tuve que salir huyendo del país. Eso fue hace 3 años. Yo no recuerdo muy bien el día en que salí, pero yo estuve un poco tiempo. Bueno, yo recibí un atentado en el cual ustedes pueden ver esta marca que está aquí, es de una bala y esta casi no se ve, pero aquí hay otra. Aquí hay otra. Entonces la bala entró por aquí y me salió por aquí, en el cual a mí me destruyó prácticamente todo el antebrazo. No es que no se mira mucho. Ustedes pueden ver aquí tengo una operación en el cual yo aquí tengo un metal. Cuando a mí me pasó eso en la operación, supuestamente yo iba a perder la movilidad de mis dedos porque la bala me rompió prácticamente todo. Entonces, yo estos dedos, yo solo movía estos 2 dedos, el dedo meñique y no sé cómo se dice este, no sé. Entonces yo solo movía estos 3 dedos y estos 2 dedos, perdón. Y estos 3 dedos yo los tenía así, así los tenía. Y supuestamente antes de que me operaran, a mi familia le avisaron de que yo iba a perder prácticamente la movilidad de mis dedos. Podcast Benítez nervioso. Es que no son nervios, creo que esto, le voy a comentar algo en el cual pues hoy en día todavía yo sueño con ese momento en el que a mí me pasó esto. No lo he superado, no lo he superado y yo esto incluso a mis mejores amigos, yo no les he contado lo que yo pasé y el por qué. O sea, yo me siento un poco nervioso porque como les digo, es algo que fue hace 3 años, pero siento que es un poco complicado contar algunas cosas porque mi familia todavía vive en esa colonia, pues. Entonces es un poco complicado para mí. No es que esté nervioso, sino que es algo que es un tema que yo al son de hoy pues no lo he superado todavía. Entonces, antes de que me operaran, a mi familia le informaron de que yo no iba a poder mover la mano. Pues mi familia, pues ni modo, intenten lo que aquí, que allá, que sea lo que Dios quiera. Pues gracias a Dios, yo pude mover los dedos, pero después de la operación, mis dedos quedaron así, estaban así, así estuvieron. Yo estuve una semana en el hospital en el cual yo estuve bajo revisión, a ver cómo evolucionaba la mano y todo eso. Después de esa semana en el que yo estuve en el hospital, estuve 1 mes y medio en terapia cuando en la Teletón. Yo iba a hacer terapias 3 veces a la semana en el cual hacía ejercicios para mover los dedos. Entonces estuve como 1 mes para poder hacer que mi mano, al momento que yo los tirara los dedos, me llegara hasta aquí. Prácticamente para que yo tuviera la mano así, pudiera extender la palma normal como yo la tengo ahora, estuve como 6 meses luchando para que yo pudiera estirar mi mano de manera correcta. Yo salí de Honduras para Estados Unidos desde un departamento que se llama Olancho. Para los que no conocen Honduras, el departamento en el cual yo estaba, que salí de Honduras, se llama Olancho. Como les digo, no recuerdo la fecha en la que yo salí, pero yo salí desde Olancho. Todo mi trayecto fue en bus y en carro, en bus y en carro. Cuando yo salí de Honduras, cuando pasamos por Guatemala, desde Honduras salí en bus hasta Guatemala. Yo ese viaje me sorprendí mucho porque me di cuenta que realmente esa cadena, ¿cómo se podría decir? Cómo se trabaja esa organización de cómo transportar gente de manera ilegal del país de uno hasta Estados Unidos es una manera muy grande en que la hacen porque yo de Honduras a Guatemala, normal, lo pasé solamente que antes de llegar a la frontera de Honduras con Guatemala, sí pasé un retén, pero solamente mostré mi identidad y no tuve problemas, pues me dejaron pasar. Cuando yo ya llegué a Guatemala, ahí en Guatemala yo no lo pasé así por migración porque no, como que ocupábamos un permiso. Entonces yo lo pasé por el agua, nos metíamos a como una lancha
y rodeamos y llegamos a una casa en donde nos estaban esperando unas personas para recibirnos. Nosotros en esa casa, porque nosotros de Honduras, salimos 6 personas, incluyéndome a mí, o sea, eran 5 personas más y yo conmigo éramos 6. Sí, yo viví en Tegucigalpa. Entonces de Honduras salimos 6 personas. Llegamos a Guatemala, estuvimos ahí, nos encontramos como a 14, 15 personas más, éramos como 30 por todos. Al final, cuando estuvimos en esa casa, estuvimos como 2 días, como 30 personas. La comida que nos daban era huevo, frijoles y queso y tortilla. Eso era lo que comíamos prácticamente los 3 tiempos. Solo en la mañana sí nos daban un poquito de café, pero de ahí toda la comida era igual. Estuvimos 2 días ahí porque primero llegamos un grupo un día y al siguiente día llegó otro grupo. Entonces como que estábamos esperando que saliéramos todos juntos. Entonces en el transcurso de todo ese Guatemala hasta México, todo Guatemala yo lo estuve pasando en carro. Nosotros pasamos o sea, prácticamente fue una recta que nosotros pasamos. Toda una calle derecho, derecho, derecho. Donde en toda esa calle creo que nos encontrábamos como unos 7, ¿cómo le podría decir? Retenes policiales. Y la verdad que es impresionante porque a nosotros nos daban un código. A nosotros nos daban un código y ese código cuando la policía nos paraba a nosotros, venía la policía, bajaba el conductor, hablaba con él y después el policía llegaba y nos bajaba uno por uno y nos decía, ajá, ¿y tu nombre? Pero entonces cuando a nosotros ya nos habían dicho que cuando nos pararan unos policías y nos preguntaran el nombre, nosotros teníamos que dar el código, no el nombre de nosotros. Porque si nosotros dábamos el nombre de nosotros, ellos iban a dar a entender como que no éramos parte del plan que ellos estaban pagando. Entonces nosotros en vez de decir el nombre de nosotros decíamos el código. Que mi código me acuerdo que era Angel 7 no sé qué. Pero era Angel. Entonces nos paraban y como les digo pasamos como 7 retenes. Entonces nos paraban y nos bajaban primero al chofer, no sé qué hablaban, y de ahí nos bajaban a uno por uno. Decía el policía, vení, ¿cuál es tu nombre? Y yo, Angel, ok, andate para el carro y ya no hables con nadie más. Yo me senté, tranquilo, esperamos los demás y seguimos, y seguimos, y seguimos, y siempre nos paraban y siempre eran lo mismo. Hasta que llegamos a un hotel ahí en Guatemala. Los nombres de Guatemala no me acuerdo la verdad. Pero en ese hotel como que era más que todo un hotel, no era hotel, era un motel. Habíamos como unas 20 personas y ahí sí nos dividieron. Ahí sí nos dividieron. El grupo tal uno, el grupo tal dos, el grupo tal así. Y de ahí las personas que nos llevaban a nosotros, los grupos que se dividían, le daban el cargo a otra persona. El mío era el man que me tocaba en el grupo que yo estaba, el man que lo dirigía era un hondureño también. Porque habían de varios lugares, había otro man, porque como yo hice, en el camino yo hice amistades ahí, ustedes saben cómo somos nosotros los hombres, pero en el camino yo hice amistades. Entonces a un guatemalteco le pregunté de dónde era el man que le tocaba y era de México. Y el que a mí me tocó fue de Honduras, entonces como que era un poquito más de confianza. Y sí, la verdad que en el camino con ese chavo, el encargado del grupo donde yo estaba, nos llevamos un poquito bien. Entonces cuando nosotros nos dividieron, nosotros en el camino ahí sí agarramos creo que un bus de los grandes, pero solo creo que fue como 2 horas que avanzamos. 2 horas que avanzamos en eso y de ahí nos estaba esperando otro carro. En ese carro nos llevaron como a un pueblo que ahí sí fue feo, o sea, feo, feo porque nosotros dormíamos prácticamente en el suelo porque nos tiraban en una colchoneta y ahí solo comíamos 2 veces al día. Comíamos en la tarde y en la noche y solo nos daban una tortilla, solo nos daban una tortilla. Lo que a mí se me hacía extraño era que en unos lugares nos trataban bien, en otros lugares nos trataban bien, bien, bien feo en el aspecto en el que estábamos, pues en el ambiente. Y mi viaje supuestamente era un viaje express, un viaje VIP, porque solo a mí me cobraron $16,000 de Honduras hasta aquí a Estados Unidos. Entonces en ese lugar donde estuvimos, creo que estuvimos como un día y dormía yo en el piso prácticamente, pues. Y no, un día y medio, perdón, un día y medio, porque me acuerdo que de ahí salimos en la tarde. Entonces, de ahí todo Guatemala lo pasé en carro, pero no era un solo carro, sino que nosotros llegábamos a tal lugar, nos bajaban, decían, espérate aquí, que va a venir otro carro. Con la placa tal, tenés que fijarte. Cuando vos mires que ese carro sea la misma placa, él te va a preguntar tu nombre, me decía el encargado. Y nunca digas tu nombre, siempre decir la clave que no se te olvide. Yo me acuerdo que me apuntaba aquí la clave. Y Guatemala, pues la verdad que no sufrí mucho. Creo que en todo Guatemala creo que estuvimos como 2 días hasta llegar a México.
En México aquí sí se pone lo bueno. En México sí sufrí mucho porque en México, yo no sé si ustedes han visto eso de como novelas de narcos o cosas así, prácticamente así lo vivía yo, porque nos pasaban en trocas, miraba gente armada. Pero bueno, les voy a contar cuando yo llego a México, en México, es que no me acuerdo los estados de México, pero el primer estado que yo llegué a México, cuando nosotros nos entregan, nos llevan como a un rancho, nos llevan como a un rancho y ahí sí yo me asusté porque a nosotros nos taparon la cabeza, nos pusieron una cosa negra. Y el man que ya nos había, que el que man me llevaba, el hondureño, él ya nos había entregado, o sea, yo ya iba con personas nuevas. Y yo me asusté porque a nosotros, o sea, no nos dijeron pónganse esto, no, sino que ellos de un solo nos pusieron eso y dijeron no vayan a hablar, no se van a intentar poner, no nos esposaron ni nada. Pero solo nos dijeron, no te vayas a quitar la capucha, porque si te quitas la capucha te vamos a pegar un tiro aquí. Y yo solo estoy hablando de una manera a como nosotros hablamos, pero, o sea, como ellos hablan con muchas malas palabras y una manera bien fuerte. Y cuando nos ponen eso, creo que estuvimos, si no calculo mal el tiempo, creo que estuvimos como alrededor de 2 horas en carro hasta llegar a ese rancho que les digo. Cuando yo llego a ese rancho, el rancho muy, 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 muy bonito. Ustedes ya se han de imaginar de a quién podría pertenecer un rancho, o sea, súper bonito, lujoso y con carros muy, muy, muy bonitos. Cuando yo llego ahí, nos quitan todo, yo miro aquel montón de gente armada, y yo me asusté porque dije yo, de seguro nos secuestraron y van a querer extorsionar a mi familia, porque eso es muy normal que pase en el camino, pues. Pero había algo dentro de mí que me tranquilizaba porque supuestamente mi viaje era un viaje VIP, pues en el cual yo no iba a sufrir, no me iba a poder pasar nada y todo esto. Y sí, cuando nosotros estuvimos en ese rancho, estuvimos como 3 días porque a ver, el pago mío no se hizo de un solo, esos pagos no se hacen de un solo, se hacen por, digamos, de Honduras a Guatemala es tanto, entonces mi familia le depositaba a esa persona. De Guatemala a México es tanto, mi familia le depositaba a esa persona y así. Entonces cuando yo estaba en México, como México es muy grande, la verdad que México es muy grande, ahí es donde más me tardé en pasar todo México. Cuando yo estaba en ese rancho creo que estuvimos, que no me acuerdo si fueron 2 días o 3 días, y ahí sí nos alimentaban bien, pero nos trataban bien mal, o sea, por ejemplo, cuando yo quería le decía, amigo, quiero ir al baño, andate pues, pero apúrate, que no sé qué, y nos agarraban de la camisa y nos empujaban, cosas así, o sea, nos trataban bien feo, pues yo me asustaba porque decía, a ver si nos tienen secuestrados o algo, y pues yo llevaba mi teléfono, ¿va? Porque nosotros, en los lugares que nosotros llegábamos, nos daban un cheat, porque uno de los requisitos que ellos pedían es que nosotros tuviéramos un teléfono como desbloqueado a nivel centroamericano, algo así, para que nos pudieran dar un chip ellos, lo metíamos al teléfono en cada estado que nosotros llegábamos. Entonces yo me comunicaba con mi familia y yo le preguntaba a mi familia, hey, ya hicieron el depósito, tal y tal, porque también yo me comunicaba con el que se hizo el mero contrato de venirme. Yo me comunicaba con él preguntándole cómo iba, esto y lo otro, y yo le preguntaba o le decía, mire, que ¿por qué nos tratan así? No, es que esto así es, ya aquí yo no puedo hacer mucho porque tú sabes que arriba de mí hay más gente, yo le pago a tal persona y esa persona le paga a otra persona y tal vez yo no los conozco, mi contacto es este. O sea, nos explicaba cosas así. Entonces en ese rancho, como les digo, creo que estuvimos como 2 o 3 días, nos llevaron llegué a Ciudad de México, que ahí sí me acuerdo que era Ciudad de México, a una casa, pero lo que es sorprendente es que cuando yo llego a México, a mí ya me tenían un carnet, que era como una identificación, o como que si yo era ciudadano de México, o sea, como que si yo nací en México tenía mi nombre, tenía un número de identificación, obviamente que era falso, pero o sea, tenía mi nombre, tenía mi fecha de nacimiento, tenía mi dirección y tenía mi foto, o sea, realmente parecía real. Cuando yo llego a Ciudad de México nos llevan a una residencial y esa casa por fuera, una mansión, como ustedes no se imaginan, o sea, una mansión del aspecto que es bien lujosa, pero no es que era tan grande como una mansión, era una residencial en una casa de 2 plantas que tenía como 6 cuartos, pero era muy bonito la casa por fuera, porque cuando yo entré no había 2 muebles que estaban rotos, había refri que estaba toda sucia, en los cuartos habían colchones y había más gente ahí. Creo que en esa casa creo que eran como 6 cuartos, creo que en esa casa creo que habíamos 40 personas.
en esa casa. Y en cada cuarto creo que éramos como 10, entre mujeres, niños y varones. Y ahí nosotros prácticamente sí dormíamos en el suelo, porque lo único que nos daban a nosotros solo era una almohada para la cabeza, pero de ahí, en el suelo, con cobija, porque ahí en Ciudad de México, para el tiempo que yo estuve ahí, porque en México yo estuve, sí me acuerdo que fue un mes de enero, era súper frío. Súper helado ahí México, Ciudad de México. Y en esa casa, como les digo, en el cuarto que nosotros dormíamos solo nos daban una colcha para que la pusiéramos en el suelo, una almohada y otra colcha para que nosotros nos arropáramos. Pero se olía tan fea esas colchas, la almohada, todo. Entonces prácticamente, como les digo, nosotros dormíamos en el suelo porque nadie se arropaba con eso. Tal vez solo usábamos la colcha pues para no dormir directamente en el suelo porque, como les digo, era muy helado. En esa casa ahí en Ciudad de México estuve creo que como 4 días porque como que hubo un problema con el pago. Yo específicamente estuve como 4 días, las otras personas creo que solo estuvieron como 2 días, pero me quedé yo con otras personas porque hubo un problema con mi pago, porque los pagos míos los hacía mi papá desde aquí a México. Entonces, como esos pagos prácticamente se hacían 2 veces a la semana o una vez a la semana y eran montos de $3,000 a $4,000. Entonces como que tuvieron una alerta y a mi papá le congelaron esa transacción. Entonces como el pago no se había llegado a ellos me tenían retenido ahí, pues no me podían mover. Y yo estuve como 4 días ahí. Y todos los días solo tacos, torta, taco, torta, taco, torta. Solo eso comí y coca y a veces agua. Cuando me movieron de ahí de Ciudad de México creo que fue a Monterrey, a mí me mandaron a mí solo. A mí me mandaron a mí solo desde Ciudad de México, creo que hasta Monterrey directamente en un bus. Solamente que ese bus sí era un bus de lujo. Era un bus de una empresa que no sé qué, no me acuerdo cómo se llama la empresa. Realmente no supe ni me fijé cómo se llamaba. Pero ese bus sí era de lujo porque en ese bus el asiento era bien grande, tenía televisor, tenían personas que si vos le pedías comida, las llamabas y ya te daban comida. Obviamente que la comida que tenía el bus. Pero era como un servicio VIP, por así decirlo. Creo que ese fue el único momento del viaje que sí yo me sentí bien cómodo porque llegamos hasta Monterrey. Y en Monterrey ahí se puso bien difícil la cosa porque llegué ahí a Monterrey y de ahí nos llevaron directamente es que era cerca de la frontera. Solamente que cuando llegamos allá a la frontera, a nosotros nos dejaron en un hotel y solo dijeron, mira, estas son las piezas de ustedes, van a estar esperando a que vengan unas personas, les van a tocar la puerta y ustedes abren cuando ellos hagan 3 toques, pero eran como sonidos, no eran 3 toques así, tum, 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 sino que eran tutum, 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 así. Si ustedes escuchan este sonido, abran. De lo contrario, no abran, no hagan bulla. Y durante ustedes estén aquí, no enciendan televisores, no hagan bulla, no llamen a nadie. Ustedes absolutamente solo estén quietos en la cama y no salgan para nada. Si ocupan agua, tomen de la llave, porque, o sea, no nos dejaron nada. Si ustedes quieren agua, tomen agua de la llave. Si quieren el baño, ahí está el baño. Entonces nosotros llegamos. Porque en Monterrey, cuando llegué yo solo a Monterrey, de ahí en la estación me recibió alguien en un carro y en ese carro ya habían 3 personas más. Y como éramos 4 en el carro, entonces nosotros 4 nos llevaron a ese hotel en el que les comento que... Y ahí fue donde yo pasé el susto más grande de mi vida. Porque en ese nosotros llegamos como en la mañana, creo que como eran como las 11 o 12, no me acuerdo muy bien. Y pues cuando nosotros nos dejaron ahí, pero nos dividieron porque estaba de los 4... Iban 2 mujeres con niños, yo y otro man más. Entonces nosotros nos dividieron los cuartos. Yo me fui con el man y las mujeres aparte. Y ahí fue donde yo sí me asusté muchísimo porque cuando nosotros estábamos ahí, como en eso, como 2 horas después de que nosotros estuvimos ahí, o sea, literal, abrieron la puerta de un solo. Abrieron la puerta y eran unos militares. Pero en ese momento, es algo chistoso porque yo solamente escuché cuando abrieron la puerta. Porque yo estaba en el baño. Estaba haciendo del 2. Entonces ahí es donde viene lo chistoso y viene lo complicado para mí. Porque en ese momento yo estaba en el baño y yo escucho que abren la puerta. Y en eso escucho, manos arriba, manos arriba. Estaba en el baño haciendo del 2. Entonces cuando yo escucho eso, yo me puse nervioso, sentí que hasta ahí había llegado y todo. Entonces cuando yo me intento literalmente limpiar, entra un militar y me agarra así de la camisa. O sea, prácticamente no me limpié y me sacó desnudo con los pantalones abajo porque me agarró así y me tiró de un solo al piso. Y ellos con el arma así.
me tiraron de un solo al piso y me decían, ponete boca abajo y poner las manos atrás. Entonces yo estaba así, con las manos en la espalda y boca abajo, y con los pantalones abajo, sin limpiarme y desnudo. Y los militares estaban así. Y nos dijeron, ¿dónde está la droga? Dijeron dónde tienen la droga escondido. Ya nos dijeron que ustedes llevan la droga, que no sé qué, que aquí, que allá. Y empezaron a levantar las camas, los colchones. Nosotros teníamos una mochila y nos botaron las mochilas así, la ropa, la tiraron, las camas las levantaron, e incluso los colchones que estaban en esa habitación las rompieron. Y dije yo buscando droga porque supuestamente nosotros llevábamos droga. Y en eso viene él y me agarra a mí y me dice, decime vos que yo sé que ustedes son polleros, algo así que fue creo que nos dijeron, que nosotros éramos polleros, que ya sabemos que ustedes tienen la onda, que no sé qué, decirnos dónde está, quién los trajo, que no sé qué. Entonces le dije, no, nosotros venimos solos, nosotros estamos, queremos pasar, pero nosotros no nos trajo nadie, nosotros venimos solos, nosotros no sabemos de qué nos estás hablando, le decíamos nosotros, pero o sea, yo les lo estoy diciendo de manera tranquilo a ustedes, porque yo a ellos, yo estaba llorando, pues, yo estaba llorando porque yo sentía que nos iban a matar, pues, porque militares entrar así de un solo y que me apunten a mí y que no me dieran chance ni de limpiarme, ni de ponerme mi ropa, no, sino que es del baño desnudo, sin limpiarme, agarrado la camisa y me tiraron al suelo. Y yo le dije esto y el man vino y me tenía así, mira, si no me decís, hijo de la tantas, te voy a pegar un tiro aquí nomás, que a mí no me importa, vos no sos ni de este país, me decía el man, si no me decís dónde está, que no sé qué. Y en eso habían dos van que estaban ahí, en eso vino otro y dijo, estos no son, déjenlos, dijo el man, un militar a los que estaban ahí, estos no son, déjenlos. Entonces viene él, nos dicen, levantate, me dice a mí, y anda, es que no me acuerdo las palabras, es que utilizan unas palabras bien raras y bien fuertes, como que me dijeron, anda, limpiate, cerdo, que no sé qué, a mí. Y cuando ellos se fueron, yo obviamente fui al baño, esto así, pero yo estaba súper mal en ese momento, porque yo no podía ni hablar de mi familia, porque las personas que estaban, que nos dejaron ahí, dijeron que no nos podíamos llamarle a nadie, ni decir nada. Entonces, cuando yo fui al baño y todo, de ahí llegué en el colchón estaba todo feo, solo me senté así en la esquina. Y como a los 15 minutos llegan y nos tocan la puerta, así como dijeron que nos iban a tocar la puerta. Entonces nosotros abrimos y nos dice el man, ¿qué onda? ¿Qué onda? Dice, va que vinieron aquí a registrarnos, que les llevaron algo, ¿qué les dijeron? Les dijeron que venían con nosotros, o preguntándonos pues, qué es lo que nosotros habíamos dicho. Entonces aquel man, el que estaba conmigo, que era de México, le explicó que no habíamos dicho nada, que esto y lo otro. Entonces el man vino y solo dijo, está bueno, y se fue. Como a los 3 minutos regresa, agarren sus mierdas, que no sé qué, y vámonos, que vamos de aquí. Y nos llevaron a una casa. Y estando en la casa, creo que ahí estuvimos como un día, porque de esa casa al río Bravo, creo que es, a la frontera, o sea, literal estábamos como a 1 hora de ahí. Entonces de ahí íbamos a partir a la frontera. Yo no crucé desierto. Gracias a Dios yo no crucé desierto, pero sí crucé la frontera caminando, creo que estuve como 1 hora. Pero ya estoy de Dios, porque cuando nosotros estábamos ahí, eso fue en la tarde, a nosotros como a las 6 de la noche, nos avisan, vamos a salir a las 3 de la mañana, así que duerman ahorita, si van a comer, coman algo suave, porque donde estábamos en esa casita, como que ahí habían unos puestos así como, en mi país nosotros le decimos pulperías, pero eran como unas tienditas, por así decirlo, para que entiendan, y nosotros andábamos dinero en efectivo. Decían, si van a comprar algo, compren algo suave, porque vamos a salir de ese camino, nosotros no vamos a parar, porque si nos paramos nos agarran a todos. Entonces dijeron ellos, vamos a salir a las 3 de la mañana, duérmanse y nosotros los vamos a venir a buscar, pero quiero que ustedes estén despiertos a las 2 de la mañana, nos dicen, ¿va? Entonces tranquilo, quedamos ahí. Como a las 2 de la mañana nosotros nos levantamos, porque allá éramos como 8 en esa casita, 8 o 9 personas. Nosotros nos levantamos y estuvimos esperando, pasaron las 3, no llegaron. El man que estaba con nosotros ahí le llamó al man y no le contestaba. Y dije yo, ¿será que lo agarraron? Dije yo, o qué onda. Y pasaron las 3, 4, ya como a las 5 llega el man y le dice al que estaba ahí que es que se atrasaron porque el lanchero no les contestó, como que se había dormido y que no le habían pagado, porque no le habían pagado un día antes y como que se durmió o algo así porque no le contestaba el teléfono.
Porque nosotros supuestamente, como es un viaje VIP, nosotros no teníamos que sufrir. Entonces nos iban a pasar en lancha. Y no, cuando llegamos ahí, que nos movieron en una troca, nosotros salimos como a las 4 o 5 de la mañana. Era todavía oscuro. Cuando llegamos al río, que caminamos como de esa casa, como le digo, estuvieron como una hora en carro y donde nos dejó el carro, al río creo que eran como unos 7 minutos. Entonces caminamos. Cuando llegamos al río, nos dice el man que iba con nosotros, ya el coyote: quítense los zapatos, el pantalón, súbanselo para arriba, hasta más arriba de la rodilla, y si no se pueden, quítenselo y pásense en boxer. Pues nosotros porque el pantalón que yo llevaba era como un buzo, pero era como pegado. Entonces me lo tuve que quitar. Me lo tuve que quitar y pasé en boxer prácticamente. Cuando nosotros pasamos, llegamos a un punto que creo que el coyote ya sabe el punto de donde vamos a partir. El man dice: quédense aquí, ya voy a regresar. Y él pues me imagino que fue a ver si no había patrullas o algo así. Y aquí yo sufrí, porque todo ese trayecto fueron caminamos como 15 minutos, o sea, 15 minutos caminando y de ahí como media hora corriendo sin parar. Y para mí fue bien difícil porque yo soy una persona que soy gordito. Y con los que yo iba eran manes flacos porque ahí sí solo éramos hombres, porque las mujeres que iban, ellas se iban a entregar a migración. Entonces el grupo que yo iba éramos solo varones. Y casi todos eran flacos y estaba más gordo de lo que estoy ahora. Entonces llegó un momento cuando estábamos corriendo que yo me quedo atrás. Yo no aguantaba. Yo no aguantaba y me faltaba el aire porque estaba nervioso, que me iban a agarrar, que me podían secuestrar. O sea, todo eso, yo siempre estuve eso en la mente: que me iban a secuestrar, que me podían matar, que me podían agarrar. Entonces todo eso a mí se me acumuló, todo eso a mí se me acumuló. Y llegó un momento que dije yo: ya no puedo más, siento que me desmayo, me voy a quedar aquí. Incluso llegó un momento que quería gritar para que alguien de migración o no sé llegara y me auxiliara, porque yo sentía que yo me iba a morir. Y en eso yo recuerdo a esa persona que ojalá algún día, no sé, me la encuentre, no sé, para agradecerle. Vino él y se regresó y me agarró así, me decía: loco, venite, vamos, 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 Catracho, porque el man era de México. Vamos, Catracho, me decía: vos podés venir. Y me agarró así y prácticamente me llevó así a tuto. Me llevó. Y gracias a Dios llegamos al punto que prácticamente se miraba ya cierta parte de Estados Unidos, pero al lado derecho de donde nosotros estamos, porque nosotros llegamos así como a una montañita, porque era un montón como de arbustos o algo así, se miraba un montón de monte. Entonces nosotros llegamos a una montañita y en esa montañita se miraba cierta parte de Estados Unidos que se llamaba Nuevo Laredo, México, pero ahí estaban unas camionetas de migración. Entonces nosotros arrastrados así como militar, íbamos nosotros así. Y en eso el man dijo: espérense aquí que escuché algo. Y dicho y hecho. O sea, esos coyotes como que, no sé si es que desarrollan un sexto sentido con el oído demasiado sensible, no sé. Porque nosotros no escuchamos nada. Él dijo: párense aquí. Párense, párense. Entonces él medio se levantó y miró que había una patrulla y la patrulla tenía las luces apagadas. Entonces, como yo medio soy metiche o chismoso, por así decirlo, yo también miré y de hecho estaba una patrulla metido en el arbusto. No se miraba, realmente no se miraba mucho, solamente se miraba así como el reflejo de los espejos y de los focos. Entonces ahí estuvimos, sin mentir, estuvimos como 20 minutos sin movernos, porque la patrulla esa no se movía. Entonces el man, cuando nosotros pasamos como 10 minutos ahí que no nos podíamos mover, el man vino y dijo: espérense aquí, ya vengo. Y me imagino que fue a buscar otra ruta o algo, porque él nos había dicho: vamos a irnos aquí derecho. Cuando lleguemos a una cerca de púas, ahí nos vamos a tirar y nos vamos a tener que meter abajo de una casa. Pero no fue así. Nosotros venimos y agarramos para la derecha, 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 derecha y derecha. Ahí sí no corrimos ni nada, sino que íbamos así, agachaditos así. Llegamos a un punto en donde exactamente estaba una cámara. Me imagino que de migración estaba directa. O sea, literal, yo miraba así para arriba y estaba la cámara. Pero no sé si es que eso no lo detectó. No sé si ya estaba comprado también por ellos. No lo sé. Me imagino que si estaban comprados o no lo sé realmente, porque creo que la cámara sí nos tuvo que detectar, aunque sea de noche. Creo que esos han de tener alguna luz especial para vernos. Y estuvimos ahí como 5 minutos y ellos se comunicaban por radio. Entonces el man le decía: espérate, que todavía no llegamos, que no sé qué. Y estuvimos esperando como 5 minutos y el man nos dice: van a venir unas trocas y ustedes tienen que salir corriendo. Tienen que salir corriendo y se tienen que montar a las trocas, nos dijo el man. Pero
Cuando nosotros nos dicen, corran, 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 que ya están las trocas ahí, nosotros salimos corriendo con el coyote y el man viene y nos hace una seña que nos metamos a una casa, así, debajo de unas casas, porque las casas eran como levantadas. Entonces nosotros nos metimos ahí y ya era parte de Estados Unidos, ya estábamos en Nuevo Laredo, México, que eso sí me acuerdo yo. Nuevo Laredo se llamaba. Y el man le informa, nos tuvimos que mover porque nos venía persiguiendo algo, no me acuerdo cómo fue que le dijo, pero el caso es que como que los había visto un carro de inmigración y como que los iba siguiendo. Entonces el man estuvo como 20 minutos para tratar de perder al carro ese, a migración. Y nosotros estuvimos ahí debajo de la casa con un frío que no se imaginan. Pasaron esos 20 minutos y le avisan al man, corre, estamos aquí en la esquina. Y nosotros corrimos, ahí sí, o sea, se me fue el cansancio, ya ahí sentía como que ya era flaquito, como que no pesaba nada, corrí de una manera exagerada porque ya sentía que ya había cruzado, pues, entonces sentí un poquito de alegría porque dije yo lo logré y salimos corriendo y nos metimos a la troca y nos llevaron a una casa, que esa casa estaba abandonada, pero no nos llevaron directamente a la casa, sino que nos llevaron a la parte de atrás de la casa donde había nosotros le decimos busito, que es como un bus pero pequeño, pues, como para unas 10 personas. Y estaba abandonado, no tenía asientos y no servía, pues. Y ahí yo sufrí bastante porque yo ahí estuve un día prácticamente con 3 personas y nosotros no teníamos comida, no teníamos agua, no podíamos salir ni a orinar ni a hacer del dos. Yo tuve que orinar ahí donde nosotros estábamos. Un man que estaba ahí tuvo que hacer del 2 ahí también donde nosotros estábamos, literal. Yo estaba aquí y el man había hecho pupú a la par mía, pues. Y nosotros estábamos ahí con el olor y todo eso. Y ahí yo estuve como un día porque a mí, no sé por qué, pero siempre fui el último que me sacaron en los lugares donde yo estuve. Y yo fui el último en moverme. De ahí cuando yo estuve ahí en Nuevo Laredo, me llevaron a una casa que ahí sí nos dieron ropa, nos dieron comida, nos trataron bien porque eran unos señores quienes estaban ahí. Imagínense señores trabajando con ese tipo de gente. Ahí nos trataron bien y todo. Y cuando yo estaba ahí, nos movieron de ahí partíamos para San Antonio, creo que se llama, no me acuerdo muy bien. Era para San Antonio y nos movieron en un tráiler. Supuestamente nos iban a llevar en la parte de atrás, pero como que hubo, no sé si un problema, no sé qué fue lo que pasó, que nos tuvieron que llevar en el cabezal. Y sin mentirles, en el cabezal íbamos como 25 personas todas encima de una, así, todas encima de otra, todas encima de otra. El aire yo ahí creo yo, porque no sé, porque yo no me acuerdo ciertos momentos, porque yo creo que yo me desmayé como 2 veces, porque o sea, literal no me acuerdo de algunos tramos, porque faltaba el aire y ahí nosotros no podíamos hacer ni bulla, no nos podíamos mover, no podíamos hacer nada. Y cuando nosotros pasábamos una cosa que es una revisión que le hacen a los camiones, creo, no sé cómo, no me acuerdo cómo es que ellos le dicen. Nosotros pasamos ahí, llegamos a un lugar bien raro, que era como depósito de camiones, de esos que cargan como gasolina, y nos dejaron ahí y nos metieron a una de esas cosas de que llevan la gasolina a los camiones. Y cuando yo llego ahí, habían como 10 personas más ahí. Era ya de noche, eran como las 10 creo, 10 y media. Cuando yo llego ahí nos meten ahí adentro y ahí estuvimos como 40 minutos, porque supuestamente ahí ya nos iban a ir a traer unas trocas y ahí teníamos que esperar, nos metimos, ahí estuvimos. En eso de repente llega un hombre con lupa y nosotros pensábamos que era migración o eran policías. Y nos dicen, salgan, 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 que ya vemos que están ahí, salgan, salgan, salgan. Y nosotros salimos y eran de los mismos marres. Corran y escóndanse que vienen por ustedes, que no sé qué. Y nosotros salimos corriendo y nos tiramos un monte. Y ahí yo me asusté porque yo para dónde iba, nosotros no nos dijeron qué camioneta iba a ir, qué esto y lo otro. Entonces cuando yo estoy tirado en el suelo, yo miro que vienen como 7 trocas de un solo ahí. Entonces yo vine a la primera, la que estaba más cerca, yo fui y me monté. Y no es por mentirle que gracias a Dios ese era el carro que a mí supuestamente me iba a ir a traer, porque me preguntaron la clave. Ah, sí, vos sos, me decía. Aquí vas a estar, vos a ir con nosotros, y nos subimos, boom, nos fuimos y nos llevaron a una casa ahí, siempre ahí en Nuevo Laredo, que en esa casa yo hice amistad con el dueño, porque el dueño le gustaba el fútbol y era Barcelona. Ahí estuve como un día y medio. Todo mi viaje desde Honduras hasta Estados Unidos fueron 13 días, hasta la puerta de la casa de mi papá. Porque de ahí, cuando estuve en esa casa,
ahí era ya para que me entregaran, porque depende del viaje que ustedes pagaban, los dejaban en esa casa y sus familiares los tenían que ir a traer ahí. O si ustedes habían pagado más, que fue mi caso, ellos mismos los mandaban en carro o en buses hasta el estado para donde ustedes iban. Pero mi papá volvió a tener problemas con la transferencia para ellos. Le habían congelado otra vez la transferencia y no me podían mover, que estilo otro. Entonces mi papá les hizo, creo que la mitad del pago que correspondía, y me llevaron un poquito cerca en donde una amiga de una tía mía me fue a traer y ellos me entregaron. De ahí llegué para donde la amiga de mi tía me fue a traer, y ahí estuve en la casa de ella, creo que como 5 horas, porque de ahí llegó mi tía hermana a traerme, y de ahí llegué donde ellos, estuve una semana con ellos, que es ahí en Luciana. Y de ahí en Luciana pues mi destino final era Nueva York, pues Nueva Jersey, perdón, que es donde vive mi papá. Pero estuve como una semana donde mi tía. De ahí pues gracias a Dios llegué a New Jersey, y como les digo, me tardé como 16 días. Ahorita que recuerdo, me salté una parte en el cual a nosotros nos pasaron, siempre ahí en México nos pasaron en un mini barquito, una lancha, de una isla a otra. Les voy a contar porque esa parte de todo el viaje, esa fue la parte que yo más miedo tuve, y en la que sí sentí realmente que nosotros íbamos a morir, no solo yo, sino que los que íbamos ahí. Porque, como les digo, nosotros llegamos a una isla ahí, y en la isla habían, sin mentirle, creo que habían como 100 personas en esa isla, esperando a que los pasaran de esa isla a otra en lancha. Y habían bastante gente porque, como les digo, tenía que pasarla en lancha, y la marea estaba bien alta. La marea estaba bien alta y no nos podían pasar porque decían de que si pasábamos así, se podían dar vueltas, o si alguien se caía, ellos no podían parar, lo tenían que dejar ahí botado, porque si se paraban, las mismas olas le iban a dar vuelta a la lancha, iban a morir todos. Entonces ahí, cuando nosotros llegamos, creo que estuvimos como 2 horas y media esperando a que bajara la marea, y nunca bajó, más bien subió la marea. Entonces cuando nosotros, el grupito, llegó el man con el que íbamos, llegó otro chavo a preguntarle que ¿vas a salir o vas a seguir esperando? No, nosotros no podemos esperar porque ya nos están esperando en el otro lado y no podemos esperar más tiempo, vamos a salir así. Y el man decía, no, no pueden salir porque se van a dar vuelta, que no sé qué. Y el man, o sea, ellos hablan bien feo, la verdad, hablan bien golpeado y con muchas malas palabras. Decían, no, ni mierda, nosotros vamos a salir, si nos vamos a morir, pues nos morimos todos, y quien se muera se va a morir, pero yo no puedo esperar más, yo no voy a perder mi dinero, que no sé qué, que allá. Entonces en esa lancha que íbamos 7 personas. Iban 2 niños, 2 mujeres, y 3 varones. Creo que íbamos ahí. Y yo sentí mucho miedo ahí porque nosotros sentíamos que íbamos a morir, porque nosotros en la marea, literal, esa lanchita se levantaba que 2 metros arriba y caía así de un solo, y uno sentía el golpe porque uno se agarraba de la orilla de la canoa, o no sé cómo le quieran decirle a ustedes, lanchita, o no sé cómo se dice. Y entonces uno sentía el golpe y se tenía que agarrar sin soltar, porque donde se soltaba, si lo levantaba y la lancha se movía, hostia, iba a caer en el agua. Y ellos nos dijeron, agárrense bien, hijos de la tanta, decían, porque si uno de ustedes se cae, no me importa si son niños, mujeres, si se caen, yo los voy a dejar aquí tirados, porque yo no me voy a morir por la culpa de ustedes, hijos de tanta. Entonces, ese transcurso duró 45 minutos, los peores 45 minutos de mi vida, porque nosotros brincábamos, boom, pegábamos. Y hubo en un momento de eso que la muchacha que llevaba un niño lo soltó, y el niño se levantó, y en eso yo con esta mano yo lo agarré, porque yo siempre utilicé la izquierda, porque como les comenté, yo estaba todavía recién pasado de esto cuando me operaron por los tiros que recibí. Entonces utilizaba mucho la izquierda. Yo lo agarré al niño así. Cuando yo agarro al niño, el niño se golpea, y yo también me golpeé esta parte de aquí. Y acá a mí todo esto se me puso morado, rojo, verde. Horrible, gente, horrible. Y el niño también se golpeó. Y, o sea, fueron 45 minutos, los 45 minutos más feos que he vivido en toda mi vida. Ni cuando me pasó esto sentí tanto miedo como en ese tramo que pasamos por agua. Tuve tanto miedo, sufrí muchísimo ese trayecto. Cuando nosotros ya miramos la isla donde íbamos, nosotros todos lloramos, porque todo trayecto de los 45 minutos que pasaron, pónganle que 37 minutos fueron con marea alta. De ahí después fue bajando, ya íbamos normal, y nosotros
bien alegre, llorando. Yo lloré como niño llorando porque ya había visto la marea. Dije, si de aquí me caigo, pues puedo llegar nadando hasta allá. Y cuando llegamos a esa islita y tiramos tierra, o sea, literal, todos, sin mentirles, todos, se tiraron al suelo y agarraron tierra y empezaron a llorar. Yo empecé a llorar, empecé a orar también y con la tierra así abrazada. Y horrible. Esos fueron los 45 minutos más feos de mi vida. Y ahí cuando nosotros llegamos a esa isla también había más personas esperando que lo fueran a traer en una troca. Que también esa parte también la sufrí. Allá en México sufrí bastante cuando nos movilizaban en trocas porque en esas trocas que solo máximo 7 personas metían hasta 20 personas, 25 personas en una troca. O sea, iban personas adentro, iban mujeres y niños siempre. Y atrás, en las pailas, iban varones siempre. Pero no es que nosotros íbamos así sentados en las pailas, en la parte de atrás. No, a nosotros nos ponían así, miren, ve. Así, nosotros las rodillas las teníamos que llevar aquí y cada trayecto que nos pasaban en troca eran como de 2 horas, 1 hora y media, 2 horas, porque México es inmenso, México es horrible, demasiado grande. Entonces nosotros íbamos así. Y eso a mí me provocó un dolor horrible que hubo un chavo que a él se le durmieron las piernas y no podía caminar. A él lo tuvieron que llevar así en el hombro porque a él se le durmieron las piernas y no podía moverlas. Porque, o sea, ese momento horrible, gente, horrible, porque no podías ni moverte, porque no te podías hacer ni para aquí ni para allá, porque tenías a más personas pegadas a ti. No podías mover ni los pies para adelante ni para atrás porque no había espacio. O sea, ese fue un trayecto bien horrible, pero gracias a Dios ya cuando llegué aquí a New Jersey, ahora vivo en Nueva York, pero cuando yo llegué a New Jersey yo le di gracias a Dios porque ese trayecto yo sentí que lo sufrí, pero pues yo conozco muchas personas que también se vinieron así ilegal y realmente yo no sufrí mucho como ellos sufrieron por las historias que me comentan. Hay algunos que exageran, hay otros que les creen que no, pero a las personas que si vienen ilegal, los cuentos o las cosas que ellos hablan, yo les creo un 90% porque si yo viví eso pagando un viaje VIP Express, hay mucha gente que se viene en viajes normales, porque como les digo, a mí me cobraron $16,000. Hay otra gente que solo le habían cobrado 8,000, 10,000, 12,000, que eso eran supuestamente los viajes normales. Entonces, si yo sufrí eso en un viaje VIP, no digamos esas personas lo que sufrieron. Entonces, esa es una aventura muy complicada en el cual no todos vivimos lo mismo. Unos sufrimos, otros no sufren mucho, pero de que sufren, sufren. Nadie se viene turisteando por esos lugares, no. Como les digo, unos sufren más que otros, pero de que sufren, sufren todos. Y así fue mi viaje. Como les digo, yo salí de Honduras hasta Estados Unidos, hasta la puerta de la casa de mi papá, 13 días, perdón, fue lo que me tardé. Salir de Honduras hasta aquí a New Jersey. Eso fue lo que yo viví en ese trayecto. Y pues no sé si ustedes, yo ya que hasta aquí llego de contarles un poco, porque viví muchas cosas más que no recuerdo mucho, o las recuerdo, no las recuerdo muy claro y no me quiero confundir, ya que como les mencioné al principio, esta es una historia que pasó hace 3 años, en el cual pues es un poquito difícil de asimilarla, poder de volver a revivir todo eso es bien difícil. Como les digo, hasta aquí llegó mi historia. Gracias a Dios pues sufrí, pero no mucho, y pues pude llegar hasta donde mi papá, que ese era el trato pues que tuvieron mi familia con ellas. Hasta aquí queda mi historia, mi trayecto de Honduras hacia Estados Unidos de manera ilegal. Así que no se olviden, denle like, comenten, cuídense gente, besos, gracias a todos.